Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Yo soy Conchita Armida, de Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa, el autor y su obra. Título: Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa nació en la ciudad de San Luis Potosí, donde reside. Construyó el Hogar del Niño, institución gratuita para huérfanos, y los templos de Cristo Rey y la Anunciación. Ha trabajado en la vida parroquial y en la educación de la juventud estudiantil. Es catedrático en el Seminario Mayor y en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor en Letras por la Universidad Nacional, miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua y las otras sociedades culturales del país y del extranjero. Escritor, cultiva el periodismo, el ensayo, la biografía, la poesía, la investigación y crítica literaria. Ha publicado 52 libros y cerca de 3.000 artículos periodísticos. Comenzamos. Título: Noche de baile. Esta noche es el baile de la sociedad potosina, la lonja, en la ciudad. No se habla de otra cosa desde hace varios días. La señora, sus hijas jóvenes, se han venido preparando con el tiempo. Algunas encargaron sus vestidos a París, otras, las más, no se despegan de las costureras que a lo largo de estas tardes quietas cosen y bordan tan a gusto en las ventanas. Los rasos, las blondas, los encajes, los adornos de abalorios. A casa llegó puntualmente la invitación con su sello de lacre. Baile de Reyes, el 6 de enero de 1876, a las 9 de la noche. Las muchachas se están ya alistando en las amplias recámaras, en las silenciosas salas. Frente a las grandes lunas están peinándose, están prendiéndose los aretes de brillantes, el collar de perlas sobre el brocado negro, el aderezo de zafiros en el pecho, aquella cruz de ébano con florecillas de oro. Era de la bisabuela que está allá en el óleo de la sala, con su ampón vestido oscuro y un abanico desmayado entre las manos. Ya me voy, anunció mi hermano Octaviano, que a sus 18 años era el más joven de los socios fundadores de la lonja. Tengo que ultimar los detalles del baile. Ay de ti si no asistes, Concha. No vayas a empezar como el pasado 12 de diciembre, que yo aquí los espero, que prefiero acostarme, que no quiero ponerme el vestido. Y eso que se trata de tu primer baile que celebramos en el ambiente familiar. Hoy sí vas a ver lo que es un baile en la lonja. Nada que ver, que de que quedar mal a papá y a mamá y a los tíos. Bien sabes sus compromisos como socios fundadores que son de la lonja. Ahí nos vemos, señorita. ¿Señorita? La primera vez que me lo dijeron me puse de 1000 colores y lloré. Me sentía feliz siendo niña, pero como me desarrollé muy pronto, a mis 13 años, parecía una joven hecha y derecha. Me vistieron de largo y de largo tenía que salir a la calle, aunque en casa seguía usando mis vestidos cortos de niña. Llegamos puntualmente a la lonja, que entonces ocupa a una finca situada en la calle de la Cruz, número 13. Esquina con la calle del Mesón de Santa Ana, hoy 5 de mayo y Universidad, propiedad de don Franco Verástegui, quien la había rentado al precio de 35 pesos mensuales. Un activo comité había reunido entre los socios la elevada suma de 8,000 pesos que importaban las adaptaciones del local. La calle estaba llena de carruajes y los balcones iluminados. A la puerta nos recibió con una caravana don Isidoro Díaz de León, que fungía como presidente de la Sociedad Potosina. Bienvenidos don Octaviano y doña Clara, su hija Conchita, más guapa cada día, mientras se inclinaba a besarme la mano. Yo, mortal de oír flores y tonterías, no me sentía en mi centro. Alguien me entregó el carnet para ahí anotar el nombre de los jóvenes que solicitaran bailar conmigo, alguna pieza, pero resulta que antes de llegar a la lonja
tenía el programa casi completo. Me agradaba gustar y tener muchos jóvenes que me sacaran a bailar. No sé por qué les caía en gracia, tal vez por boba. Del brazo de papá corrí el largo pasillo que desembocaba en el patio. Un bellísimo patio, con su arquería de cantera, sostenida en 4 esbeltas columnas. Luego mamá y yo dejábamos los abrigos y las pieles en el guardarropa. Y siguiendo el riguroso ceremonial, pasábamos al tocador a afinar el arreglo y dar el último toque al peinado. Me estorbaban los aretes, los anillos. Me fastidiaba todo ese brillo caduco y vano. Nunca los vestidos y las joyas me llenaron el corazón. Estaba ahí, todo San Luis, los Aristegui, los Morgain, los Rincón, los Espinosa, los Murriedas, los Pitman, los Gordoa, los Otagui, los Palua, don Silvestre López Portillo, don José Escarnación y Piña, uno de los hombres más acaudalados de San Luis Potosí. Mira, hija, ese joven que ahora está entrando es el poeta Manuel José Otón. Hoy ingresa como socio. Es muy culto, muy agradable, un gran conversador. Aquí, a la lonja, el centro exclusivo de la sociedad potosina, venían los caballeros a platicar largamente. Jugaban billar, tresillo y mayón, que es una especie de dominó japonés con fichas de concha de nácar. Leían los periódicos que llegaban de Francia, Cuba, Estados Unidos. Se informaban de los últimos acontecimientos del país, que gracias a los telegramas que enviaban el Ministerio de Fomento se publicaban en un tablero a la vista de todos. Luego papá comentaba en casa las noticias más sensacionales, el naufragio de aquel barco mercante que venía de Francia, el asalto de unas diligencias que habían salido de San Luis rumbo a Aguascalientes. Aquí en la lonja la juventud celebraba veladas inolvidables. Los muchachos declamaban poemas románticos o entonaban canciones de la época que hablaban de amor, lágrimas y golondrinas. Las muchachas, como Panchita Pereda y Laura Villaseñor, cantaban trozos de ópera o tocaban al piano pavanas y mazurcas, que el señor presidente agradecía obsequiándoles alguna figurita de biscuit o de cervej o un buqué de gardenias y rosas. Nos sentábamos en las sillas que mi hermano Octaviano había reservado a la familia para presenciar los lanceros. El patio resplandecía con los arbotantes, los valiosos jarrones, los cortinajes de encendidos terciopelos. De pronto los espejos venecianos multiplicaron las evoluciones de las parejas que irrumpían el compás de un minué para iniciar los lanceros. Las parejas se entrelazaron en cuadros para un lento baile, un ceremonioso baile de corte. Luego las parejas se disolvieron y se tomaron de la mano a una alegre cadena que dio 2 vueltas al patio. El bastonero interrumpía los aplausos. Damas y caballeros, el baile se va a romper. Señorita, le ruego que me honre bailando conmigo alguna pieza. Anote por favor mi nombre en el carnet. Soy Francisco Armida. ¿Recuerda que uno de sus hermanos me presentó con usted en el baile que tuvimos en familia el 12 de diciembre? Papá me miró con una sonrisa casi aprobatoria. Sabía que Francisco Armida, también socio de la lonja, era un joven honorable y formal. Trabajaba como empleado en un comercio llamado El Moro. Había nacido en Monterrey y contaba con 17 años. Desde el corredor del segundo piso, la orquesta abrió el baile con un vals de bienes. Qué flojera tener que bailar tanto. Yo bailaba como una silla, porque se me sacaban, pero sin más fin que complacer. Francisco no perdió el tiempo. A la primera pieza se me declaró de toda forma, y como yo nunca había oído hablar de amores, no supe qué contestar. Me quedé muda por la sorpresa.
Tal vez pensó que mi silencio equivalía a un desaire, una negativa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué llora usted, Francisco? Porque sufro mucho. ¿Y por qué sufre? Porque usted no me quiere. Si no me corresponde, seré desgraciado toda la vida. Se me hizo tan raro que una persona pudiera sufrir si no lo quería. No sufra por tan poco, Francisco. Yo también lo quiero. Los violines levantaron sus voces en un allegro vivans. Salimos de la lonja después de medianoche. Por la calle, desierta, fría, se afilaba el grito del sereno, linterna en mano. Ave María sereno. En los nichos de algunas esquinas parpadeaban mechones de aceite. Llegué a casa tranquila, con un peso indefinible de zozobra, pendiente susto. Ave María y sereno. Título: Camino de las Haciendas. Salimos de San Luis Potosí muy de madrugada, en aquel carruaje tirado por 4 caballeros donde nos apiñábamos toda la numerosa familia, entre canastas de bastimentos y petacones de piel, con las iniciales de cada uno de nosotros bordados con pita blanca. Por las vidrieras biseladas íbamos mirando las nubes, los ranchos sombreaderos de pirules y algunos rebaños bebiendo agua de las carchas. Continuamente viajábamos a las haciendas en largas jornadas, por aquellos caminos reales, llenos de polvo, entre duros cabeceos que nos hacían reír, los mezquitales y los nopaleras, los campos áridos y broncos del altiplano potosino, sus cerros de canteras desnudas, su cielo de un azul intenso transparente, pero siempre remiso para las lluvias. ¡Qué alegría! Cuando asomaba desde la cuesta la casona de la hacienda y salíamos los niños a encontrarnos seguidos de sus perros orejones, y a la puerta de las casas de adobe se asomaban las mujeres para reconocernos con una sonrisa. Los peones se quitaban el sombrero de palma para saludar a mis papás. Buenos días, le de Dios, don Octaviano. Buenos días, niña Clara. Mamá, ¿por qué tenemos estas haciendas? Esta de Jesús María la compró tu hermano Octaviano. Las otras 2 nos vienen por herencia familiar. ¿Y qué es herencia familiar, mamá? Ay, Conchita, fíjate bien. Mi abuelo se llama Antonio Arias. Nació en España, en Castilla la Vieja. Y desde allá se vino a México, atravesando el mar. ¿Cómo es el mar, mamá? Mi abuelo era muy rico. Con el dinero que traía de España compró luego 2 haciendas. San José de Jofre, en el estado de Guanajuato, que está en la parte más alta de la sierra, y Peregrina de Abajo, en el estado de San Luis Potosí. Como era muy trabajador, compró después las haciendas de Soledad, Angostura, con una casa muy grande, Palo Blanco, que tiene también una casa enorme y una capilla pequeña, pero muy bonita, y La Labor del Río, con unos manantiales de aguas alcalinas medicinales. Las haciendas fueron pasando a mis papás y a mis hermanos. A nosotros nos tocó Las Mesas de Jesús, cerca de San Luis de la Paz. El Bozo, que es una parte de Jofre, y Peregrina de Abajo, inmediata al pueblo de Santa María del Río. A mí me gusta más esta hacienda de Jesús y María. ¿Y a ti, mamá? A mí también, con las tierras tan buenas que tiene y la huerta de árboles frutales. A mí me gusta más por los caballos. ¿Cuándo me dejas montar? No más que crezcas. Todavía estás muy chica. ¿Y cuándo voy a crecer? Déjame acabar de contarte la historia de mi abuelo. Llegó a México con sus 2 hijos. José Luis, que es mi papá, y Clara, mi tía. Mi abuelo era viudo. ¿Viudo? Sí, Conchita. Quiere decir que se había muerto su esposa. Tía Clara fue una mujer muy buena. Siempre ayudó a las hermanas de la Caridad. En 1864 obsequió al obispado la finca conocida por la Casa de Ejercicios, para que ahí se estableciera el seminario. ¿Y tu papá? Pues se casó con mi mamá, que se llama Ignacia Rivera. Fuimos 3 hermanos. Rafael, que nació en Santa María del Río, cerca de San Luis Potosí,
donde tejen los famosos rebozos de seda. Son tan finos y delgaditos que un rebozo puede caber por un anillo. Rafael se casó 3 veces. ¿3 veces, mamá? Sí, porque se quedó viudo. Viudo como tu abuelito de España, ¿verdad? Mi otro hermano es Luis, sacerdote del obispado de San Luis Potosí, el padre Luis Gonzaga Arias. Yo lo quiero mucho. ¿Verdad que él me bautizó? Sí, en ese tiempo era ministro del sagrario de la catedral. Yo, Clara, fui la última de la familia. Nací aquí en San Luis Potosí, el 12 de agosto de 1831. Con su permiso, niña Clara. Comenzaba a atardecer. Un peón entró a la habitación donde platicábamos y encendió el aparato que colgaba de las altas vigas. Se iluminaron los armarios, las camas con colchas de ganchillo y fondos azules, las rinconeras con una purísima de vestir, sus dulces manos cruzadas sobre el pecho. Llegaba el ruido de los corrales y las caballerías y un olor de adoberas, de queso y leche fresca, recién ordeñada. Mamá, no me has platicado de mis otros abuelitos. Por parte de tu padre, tu abuelo don Francisco de Paula Cabrera nació en San Miguel el Grande. Cuando tenía 26 años se fue a vivir a San Luis Potosí. Ahí, en el santuario de Guadalupe, su hermano, que era franciscano, Fray Manuel Cabrera, lo casó con María de Jesús Lacabex. Ella nació en el Valle de San Francisco, que después, ante la protesta de sus habitantes, se llamó Villa de Reyes, en homenaje a don Julián de los Reyes, que fue un gobernador de San Luis Potosí. No más vieras qué fervorosa y devota era tu abuelita María de Jesús. A ver si te pareces a ella. Tenía un carácter bellísimo, amable, con todo el mundo. Oía misa diaria a las 4 de la mañana. Fundó en San Luis la vela perpetua del Santísimo Sacramento. Tus abuelos paternos tuvieron 5 hijos. El mayor de todos fue tu papá. Ah, se me olvidaba decirte que don Francisco de Paula enviudó 2 veces. Ay, mamá, muchos viudos en la familia. Ahora apréndete de memoria tu nombre completo. María de la Concepción Loreto Antonia Cabrera Arias, Lacabex Rivera. A ver, niña, dilo todo. Conchita, para servir a Dios y a usted. Título: Yo soy de San Luis Potosí. Esta es mi ciudad, asentada en un valle inmensamente plano, que limitan azules y lejanas las sierras de San Miguelito, Escalerillas y Bocas, y al oriente los cerros de Portozuelos, Cuesta de Campa y San Pedro, cuyas ricas minas de oro y plata dieron origen el 3 de noviembre de 1592 al pueblo de San Luis Minas de Potosí, así llamado en recuerdo a las famosas minas de Bolivia. Dicen que fue tanto el oro y la plata que recibió de San Luis Potosí la corona de España que el rey Felipe II le obsequió unos cañones de la guerra de Lepanto, con que después se fundieron las campanas de la iglesia parroquial, que ahora es la catedral. A la puerta de la iglesia parroquial, que está frente a la Plaza de las Armas, salió el padre Manuel del Conde a celebrar el matrimonio de mis papás. Delgado, de figura esbéltica y distinguida. Todo San Luis lo quería por su bondad y lo admiraba por su cultura. Hijo de esta ciudad, había sido rector del Colegio Guadalupano Josefino, párroco de la parroquia de San Luis Potosí y ahora de la de San Sebastián. Sería preconizado segundo obispo de esta diócesis en 1862. Señor don Octaviano Cabrera y señorita doña Clara Arias, ¿desearías contraer matrimonio en faz de la Iglesia por vuestra libre y entera voluntad? Papá tenía 24 años, mamá 17. El padre Manuel del Conde, precedido de ciriales y cruz alta de plata, los condujo hasta el pie del altar para la misa de velación. Desde la torre los monaguillos echaban a vuelo las campanas.
sin reverencia cual ninguna por el broche de Lepanto y la plata del cerro de San Pedro, mientras el carruaje de los novios enfilaba al nuevo hogar. Contraesquina del templo de San Juan de Dios, a escalas 3 cuadras de la plaza de armas. El virrey don Luis de Velasco en 1611 concedió licencia ratificada luego por el obispo de Michoacán, a donde pertenecía la parroquia de San Luis Potosí, para la construcción del espléndido Hospital de San Juan de Dios, que ocupó el costado norte de la plazuela del mismo nombre. 10 religiosos, juanitos, un sacerdote y un cirujano atendían con mansa solicitud a los enfermos, pobres o pudientes, indios o españoles, que ocurrían de diferentes partes. Cuando yo nací, el hospital se había convertido en aduana. Contiguo al hospital, se comenzó a construir en 1615 el templo de San Juan de Dios, de una sola torre y una sola nave con capilla anexa y una austera fachada de mampostería. Los fieles ponderaban las riquezas de sus ornamentos, lámparas y servicio de plata. En torno a esta plazuela de San Juan de Dios giró la vida de mis papás y hermanos, de mi esposo y de mis primeros 6 hijos. Ahí viví yo casi 33 años, desde mi nacimiento hasta que nos fuimos a radicar a la Ciudad de México. Era entonces una plazuela de tierra suelta, una fuente de cantera en el centro y unos cuantos árboles. Vecinos del lugar eran don Ignacio Gómez, las señoras Teranes que solían pasar temporadas en su hacienda, don Otón González, que era corredor y comisionista, y don Andrés M. González, corredor titulado y agente de transportes y comisionista de mercancías. Por los años 80, ahí estaba la Castellana, gran depósito de maderas de todas clases, de don Marcelino Muriel, la botica de La Caridad, de don Ismael Salas, la botica del abogado Indalecio Rodríguez y Cos, y en la esquina de la plazuela y calle de la Lotería, hoy de los Bravo, la oficina de telégrafos. Gracias a su ubicación casi en el centro de la ciudad y a las oficinas públicas y comercios, la plazuela era muy concurrida. Los domingos se instalaban ahí las atoleras y tamaleras con sus grandes ollas perfumadas y apetitosas, y el vendedor que colaba sobre una tijera de madera aquella deliciosa fruta de horno, los polvorones, las rosquillas, los gaznates, los acanelados que las señoras del rumbo venían a comprar para la merienda. 1 o 2 veces al año llegaban a la plazuela los juegos de lotería, ruletas y chuzas, que hacían nuestras delicias de niños. Como recuerdo aquella bendita casa de mis papás, contraesquina del templo de San Juan de Dios, situada en la calle de Suárez, número 2, que posteriormente se llamaría de Juárez, hoy Álvaro Obregón. En esta calle, que era una de las principales de la ciudad, estaba el Beaterio o Colegio para Niñas Pobres, con su templo dedicado a San Nicolás Obispo. ¡Qué hermosos altares sobreadornados! Más adelante, el Instituto Científico y Literario que ocupaba el edificio del antiguo Colegio de los Jesuitas, adjunto al templo de la Compañía. Nuestra casa era una casa típica de San Luis Potosí, de fachada sombría y armoniosa, 2 ventanas al lado del portón, el patio por su arquería de cantera, cuadrado, soleado, oloriendo a hortensias y begonias. Entre sus jaulas los canarios pintaban de oro la mañana. Al centro estaba el comedor con sus aparatos para la vajilla y la cristalería, las habitaciones de gruesos muros de adobe, frescas, ventiladas, rojos de tan limpio, los ladrillos de los pisos, a un lado del zaguán, la sala, entrecerrada casi siempre. Niños, no entren a la sala, nos decía mamá.
Se abría por las noches cuando venían visitas y se encendían los candiles y los quinques de las consolas. Conchita, ven a tocar el piano a los señores. Desde sus óvalos colgados en la pared parecía sonreírnos los viejos retratos de la familia. En esa casa nací. De ahí salí para casarme, ahí murió papá y mis pequeños hermanos Carlota y Constantino. Me sé de memoria las campanas de San Juan de Dios. Mamá era de mucha energía, de un alma muy grande, de mucho sacrificio, de un sentido práctico y admirable, muy instruida, de una inteligencia muy clara y perspicaz. Era una santa. Quedó huérfana de 2 años y sufrió mucho. Me quería con predilección. Había sobrada servidumbre. Siempre andaba en los quehaceres de la casa. La comida, las macetas, el bordado, sobre todo la atención a papá y la educación de los hijos. Papá era de un carácter alegre, franco violento, aunque luego se apagaba. No podía haber una necesidad sin remediarla. Qué generoso con los pobres. En las haciendas rezaba el rosario con la familia, los peones y la gente del campo. Cuando estábamos en San Luis, salía por las mañanas a arreglar sus asuntos. La levita de rigor, la chistera y el bastón que movía con elegancia, la leotina en el chaleco adornaba con una leopoldina de oro. Ah, los tupidos, espesos bigotes, que entonces se estilaban. Fuimos 12 hermanos, Manuel, Octaviano, Baldomero, que me tuvo especial afecto, Emilia, José, Luis, Juan, su servidora Concepción, que fue la 7ª de la tribu, Primitivo, que sería sacerdote jesuita, Clara, Carlota, Constantino y Francisco de Paula. Los 12 nacimos en San Luis Potosí. Cuando las fiestas de los 7 barrios que forman la ciudad, íbamos de paseo a admirar las huertas de Tequisquiapan, las danzas de los moros y cristianos de Santiago del Río, el desfile de marmotas y figuras gigantescas de Tlaxcalilla, las entradas de cera de San Miguelito, precedidas de tambores y chirimias, los fuegos artificiales de San Sebastián, o a saborearnos en San Juan de Guadalupe las gorditas de cuajada, las biznagas y los calabazates, el camote tatemado y las chancachillas y el montecillo, las tunas cardonas, las blancas, las amarillas, todas jugosas y azucaradas. Recorríamos las calles de la ciudad deliciosamente estrechas, admirando las fachadas de cantera color rosa de los palacios y las residencias, sus puertas claveteadas, los nichos de piedra cinceleadas como si fueran encajes, las cúpulas entre guías de paloma, los retablos dorados y faustosos de los templos. Los domingos por la tarde salíamos en un ladón, en un cabriole, o iba con aquel vestido azul de mangas ampuosas y mi hermana Emilia con un sombrero con paja de flores. Recogíamos las plazuelas. Yo iba con aquel vestido de mangas ampulosas y mi hermana Emilia con un sombrero con pájaros y flores. Recorríamos las plazuelas, los templos del centro y luego, en largo trote de aquellos hermosos troncos, pasábamos por la caja del agua. Nos deteníamos a ver su delicada estructura neoclásica y seguíamos al santuario de Guadalupe hasta que empezaba a parpadear y sonaba lejos el Ángelus en todas las iglesias. Ay, decía mi mamá, lo más hermoso de San Luis Potosí es su cielo. Qué hondo, qué intenso azul. Título: ¿Qué hombre he sido yo? Mamá me contaba que 5 o 6 meses antes de que yo naciera, se puso gravísima, al borde de la muerte. El médico de la familia dejó en manos de mi papá la dura alternativa. Don Octaviano, ¿qué hacemos? Para salvar a la madre es necesario sacrificar a la hija, o para que viva la hija
tiene que morir la madre. ¿Qué decide usted? Papá optó por salvar a la madre. ¿Cómo dejar huérfanos a sus 2 hijos? Dios salvó a las 2. Ya antes que naciera, me alcanzaban sus favores. En casa se hacían los alegres pronósticos. Adivina, adivinador. Va a nacer el 12 de diciembre y será Guadalupe. No, decía papá, va a nacer el 8 y será Concepción. Nací en la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, el 8 de diciembre de 1862. El día 10 me bautizó mi tío, el padre Luis G. Arias, en la antigua iglesia parroquial, que desde 1855 había sido elevada a catedral al elegirla el Papa Pío IX, la diócesis de San Luis Potosí, y nombrar a su primer obispo. El ilustrísimo señor Pedro Barajas, que me confirmó ahí mismo cuando yo tenía unos 3 años y medio. Precisamente, el señor Barajas ordenó de sacerdote a mi tío Luis en 1857, y en atención a su cultura y virtudes, fue profesor del seminario, cura de la parroquia de la ciudad durante 8 años, canónigo de la catedral, y a la muerte del tercer obispo potosino, el ilustrísimo señor Nicanor Corona, fue elegido vicario capitular en la sede de Bacante, hasta que tomó posesión de la diócesis el ilustrísimo doctor y maestro Ignacio Montes de Oca y Obregón, insigne orador, poeta y humanista. Como mi tío, el padre, vivía en nuestra casa, con qué cariño y esmero estaba al pendiente de mi formación espiritual. Me enseñaba a rezar, me aconsejaba, me prestaba libros de su biblioteca. Una vez me leyó todo un libro gordo sobre la virginidad, pero como yo no sabía lo que era eso, pensaba que la virginidad sería para las personas de antes. Había heredado 3 haciendas, y con ser tan rico, a veces no tenía para comer, todo se le iba en caridades. Desde que nací, siempre fui delicada y enfermiza. Mis penas han sido penas de recámara, porque cuando no estoy enferma yo, tengo enfermo a alguno de los míos. Mamá quedó tan débil después de mi nacimiento que no pudo criarme. Llena de tristeza, tuvo que recurrir a alguna nodriza que me alimentara. Fueron 7 las que se sucedieron, unas no me atendía, otras resultaron ladronzuelas y una por poco me deja morir de hambre. Viéndome tan grave, el médico dispuso que me sacaran inmediatamente de la ciudad y me llevaran a la hacienda. Durante el camino, mamá no se atrevió a descubrirme por temor a encontrarme muerta. Ay, cómo me acuerdo de Mauricia, la esposa del portero de la hacienda. Le dio tanta lástima verme como un gato flaco, que ofreció alimentarme teniendo que dejar a su hijo de pecho como una nodriza. Mauricia me salvó la vida, pero a costa de su hijito, que sí murió. Debo una vida, Dios mío. Tal vez el alma de aquel niño te habría dado mucha gloria. ¿Y yo? Tú preferiste a esta empuñazada tarántula, solo por tu bondad incomparable. Ten en tu reino a aquella buena mujer. La instrucción la tuve muy escasa, no por culpa de mis padres y maestros, sino por mi tontera, pereza y tantos cambios y viajes. Nos las pasamos yendo y viniendo de San Luis a las haciendas. Cuando era muy niña, fui alumna de una viejita de apellido Santillán que me enseñaba a leer. Luego estudié con una señora Negrete, pero solo 2 meses, porque a mamá no le convenía tenerme con ella. Y cuando llevaba 6 meses de estar en el colegio de las Hermanas de la Caridad, el gobierno las expulsó de San Luis Potosí en 1875. A los 12 años apenas sabía yo lo más indispensable. Mi hermana Clara tuvo la suerte de educarse con las damas del Sagrado Corazón, que trajo a San Luis el señor Montes de Oca. Fue un acontecimiento. Todas las muchachas entusiasmadas querían estudiar en el colegio. Lástima que, como entonces corrió la voz, unas fueron las educadas por estar en edad escolar y otras, como yo, las caducandas. Mamá
enemiga de mandarnos fuera, prefirió que algunos maestros vinieran a casa para educarme, algunas clases de instrucción primaria, bordado y música. A mí lo que me encantaba era pasar horas y horas tocando el piano y cantando. Cuando pasamos por tu casa, decían sus amigas a mamá, siempre oímos a Conchita que canta y toca el piano con muy buen gusto. De quehaceres de casa, mamá me enseñó todo, desde fregar suelos, remendar y coser, hasta bordar con hilos de colores y hacer los dulces más complicados, como los cabellos de ángel y la pasta de almendra. A los 12 años llevaba yo el gasto de la casa. Estando en la hacienda, me levantaba muy temprano con el sol alto, regaba los árboles, horneaba el pan del desayuno, sembraba con una yunta de bueyes, iba a los corrales a ordeñar las vacas, o me ponía a batir y a batir la mantequilla que envolvíamos en gruesas hojas de maíz. Tenía 6 años cuando papá me subió por primera vez en un caballo. Déjenla sola. El caballo se espantó y allá voy a dar al suelo. Sin dar importancia a mis lágrimas, papá me dio un vaso de agua. Anda, otra vez arriba. Así perdí el miedo a los caballos. Salí tan buena amazona que montaba en los más briosos que otros tiraban. Echaba a correr a toda rienda por aquellas lomas azules, bajo las nubes blancas, seguida de algún mozo que por más que hacía no lograba emparejarme. Había días en que para ir de una hacienda a otra teníamos que caminar a caballo, más de 12 leguas. Me gustaban los peligros, las cuestas empinadas, los resbaladeros de los cerros. ¿Qué hombre he sido yo? Como crecí al lado de 5 hermanos, varones mayores que yo, nunca me atrajo jugar con muñecas, saltar la cuerda, cantar aquellas rondas que, tomadas de las manos, entusiasmadas las niñas de mi edad. Doña Bolanco está cubierta de pilares de oro y de plata. San Serafín del Monte, arroz con leche, me quiero casar, a la rueda de San Miguel, todas tienen su copa de miel. A lo maduro, que Emilia la haga de burro. A mí me gustaban los burros, de verdad, las mulas, las carreras de caballos, lazar berros en el campo, jugar al circo y subirme en los altos traviesos, bañarme en el arroyo mientras mi perro me cuidaba en la orilla. Con decir a ustedes que una vez la hice de torero. Estábamos en el corral de la hacienda de la Peregrina viendo un herradero, cuando se me ocurrió llamar a un toro. El toro se arrancó para embestirme, mientras papá se bajaba como un rayo para hacerme el quite, que le costó una herida ligera en la pierna. Si había algún enfermo grave en la familia o entre las amistades, mamá me llevaba a que le sirviera, lo ayudaba a bien morir y lo amortajaba. Así me enseñaba a perder el miedo y el asco. Vi morir a hombres, mujeres, niños, a tantas personas. Los domingos y días de fiestas me sentía feliz, imaginando que era sacerdote. Jugaba a decir misa en un altarcito, improvisado. Decía el sermón que había aprendido de memoria en algún librito del tío Luis. Daba la comunión con las hostias que me regalaba la sacristana de San Juan de Dios, pero eso sí, no recogía la limosna. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Beata Conchita de Armida, ruega por nosotros.